Mi hija se burló de mi regalo de cumpleaños, diciendo que sería mejor si yo no fuera tan patético. Incluso mi esposa estuvo de acuerdo, así que me mudé, le pedí el divorcio y las obligué a enfrentar lo que ya habían perdido. Tengo 54 años, soy hombre y vivo en Querétaro, Querétaro. He sido mecánico toda mi vida adulta. 31 años de nudillos destrozados, polvo de balatas en los pulmones y ese olor a aceite de motor que no se quita por más que te talles. Ahora soy dueño de mi propio taller, Automecánica Joaquín, con 6 bahías y reputación de hacer un trabajo honesto. Su nombre es Paola, mi hija. La niña que solía llevar en mis hombros en las ferias del pueblo porque quería ver por encima de la multitud. La niña que lloró en mi camisa cuando su primer novio la cortó. Me quedé ahí, dándole palmaditas en la espalda como un idiota, diciéndole que se merecía algo mejor. Al parecer, estuvo demasiado de acuerdo con esa última parte. 26 años. La había criado desde que era una papa gritona envuelta en una cobija. Le cambié los pañales, pagué los brackets, le enseñé a manejar en el estacionamiento detrás del Chedraui los sábados cuando su madre estaba demasiado ocupada arreglándose las uñas. Y esto fue lo que recibí frente a sus amigos en su cumpleaños, mientras un auto de 550,000 pesos estaba estacionado en la entrada con un moño que me tomó 20 minutos amarrar. La fiesta fue idea de Paola. Quería algo grande para sus 26 años. Una gran celebración en el patio trasero con sus amigos, su prometido y suficientes decoraciones para que los vecinos pensaran que nos habíamos vuelto locos. Mi esposa, Carmen, se encargó de la planificación. Yo me encargué de la cuenta. Así es como había funcionado durante 28 años de matrimonio. Pasé la semana anterior a la fiesta colgando luces por todo el patio, instalando mesas, cargando sillas de la arrendadora porque Paola insistía en que los muebles de plástico para jardín eran de muy mal gusto. Para cuando llegó el primer invitado, yo ya estaba cansado, pero sonreí, saludé de mano, conversé con gente que apenas conocía y esperé el momento adecuado para sacar el regalo. Llevaba meses planeando lo del auto. El viejo Honda de Paola estaba en las últimas, quemando aceite y haciendo ruidos que me quitaban el sueño, preocupándome de que se quedara tirada en algún camino rural. Una Mazda CX-30. Confiable, segura, con buen rendimiento de gasolina. Manejé 3 de ellas antes de elegir la que tenía las mejores calificaciones de seguridad. Incluso la conseguí en su color favorito, ese azul oscuro que siempre señalaba cuando pasábamos por la agencia. La expresión de su rostro cuando la vio no fue de decepción. Fue de asco. ¿Una Mazda? Dijo lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Papá, ¿es en serio? Pude sentir cómo cambió toda la vibra. Unas 20 personas de repente se mostraron muy interesadas en la mesa de botanas. Su prometido, un tipo llamado Carlos que vendía seguros, se quedó ahí con los brazos cruzados como si estuviera viendo un espectáculo. Es nuevecita, dije. 550,000 pesos, las mejores calificaciones de seguridad, 4 años de garantía. Es una Mazda, repitió como si le hubiera regalado una bicicleta sin una rueda. ¿Sabes que quería un BMW? Hablamos de esto. Mi mamá te enseñó los que me gustaban. Esos empiezan en 950,000 pesos, Paola. Pero tú eres dueño de un negocio. Miré a mi hija en ese momento. Realmente la miré. Las luces caras en su cabello, la bolsa de diseñador colgando de su hombro, el anillo de compromiso que los padres de Carlos probablemente habían pagado porque ese muchacho no podría pagar ni un anillo de dulce en la tienda con sus propias comisiones. Ella nunca había tenido un trabajo que la dejara dolorida al final del día. Nunca tuvo que elegir entre arreglar su coche o pagar la renta. Nunca entendió que el dinero venía de alguna parte, de horas encorvado bajo los cofres en un taller que llegaba a los 38 grados en mayo. Entonces soltó esta bomba. ¿Saben qué dijo? Y juro que volteó a ver a sus amigos para asegurarse de que estuvieran escuchando. El mejor regalo sería tener un padre decente que de verdad me compre lo que quiero. Se podía escuchar caer un alfiler. Volteé a ver a Carmen, que estaba de pie junto a la puerta trasera con un té helado en la mano. Mi esposa de 28 años. Su expresión lo dijo todo antes de que siquiera abriera la boca.
La humillaste frente a sus amigos con ese auto tan patético, dijo Carmen. ¿Qué esperabas? Asentí una vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendí algo que había sido demasiado terco para ver durante años. Ya no era un esposo ni un padre. Era un cajero automático con pulso. Está bien, dije. La expresión de Paola cambió. Había estado esperando una discusión, esperaba que me pusiera a la defensiva, que tal vez me disculpara. Definitivamente lo esperaba, dado que yo siempre lo hacía. Le arranqué el moño a la Mazda, lo hice bola y lo tiré al bote de basura junto a la cochera. Luego me subí al auto y me fui. Sin gritos, solo el suave zumbido del motor. Mi hermano vive a 20 minutos de la ciudad, en una casa que él mismo construyó durante 3 veranos cuando todavía estaba casado. El matrimonio no duró, pero la casa sí. Así es Víctor. Todo lo que toca, o se desmorona o dura para siempre. No hay punto medio. Vic es 4 años mayor. Pasó por su propio divorcio hace 8 años. Su exesposa se llevó a los niños a Jalisco y lo dejó sin nada más que la casa y un pasatiempo de carpintería que empezó como distracción y se convirtió en una obsesión. Tiene 2 hijos. Los ve 2 veces al año si tiene suerte. Si alguien entendía por lo que yo estaba pasando, era él. Estaba en su porche cuando me estacioné, con los pies en el barandal, viendo el atardecer. Buen auto, dijo mientras yo me bajaba. ¿Es tuyo? Se suponía que era para Paola, su regalo de cumpleaños. Levantó una ceja. ¿Y eso? Le conté lo que había pasado. Toda la horrible escena en la entrada de la casa. Cada palabra que dijo mi hija, cada palabra que mi esposa no tuvo que decir porque su cara habló por ella. Vic escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo asintió lentamente, como si lo estuviera analizando. Puedes quedarte en el cuarto de visitas, dijo. El tiempo que necesites. Agarré la maleta de viaje que guardo en mi camioneta para emergencias y lo seguí adentro. El cuarto de visitas era pequeño pero limpio. Una cama individual, paredes desnudas, una ventana que daba al bosque detrás de su propiedad. Me senté en el borde del colchón y me quedé mirando mis manos durante mucho tiempo. Grasa debajo de las uñas, cicatrices en los nudillos, los callos permanentes que nunca desaparecían. Estas manos habían reconstruido transmisiones, reemplazado cadenas de distribución, ahorrado miles de pesos a los clientes al detectar problemas a tiempo. Estas manos también habían construido una casa en el árbol para Paola cuando tenía 7 años, le habían enseñado a lanzar una pelota de béisbol a los 9, la habían ayudado a mudarse a su primer departamento cuando tenía 22. Aparentemente, nada de eso valía tanto como el logo de una marca alemana en el cofre. A la mañana siguiente, manejé la Mazda de regreso a la agencia. El vendedor que me había atendido, un chico joven llamado Daniel que había pasado una hora asegurándose de que yo consiguiera exactamente lo que quería, me miró confundido cuando entré. ¿Todo bien con el vehículo, señor Joaquín? El vehículo está bien, dije. La situación ha cambiado. Necesito vendérselos de vuelta. Hizo una mueca de dolor. Las agencias no aceptan devoluciones de autos nuevos. Todos lo saben. Pero sí compran vehículos, y una Mazda con 75 kilómetros recorridos era lo más cercano a un inventario nuevo que podían conseguir sin quitarle los plásticos. Daniel trajo a su gerente, un tipo al que le había hecho un trabajo de frenos hace unos años. Hablamos de números. Me ofrecieron 440,000 pesos. Yo contraoferté 475,000. Cerramos en 460,000, lo que significaba que perdía unos 120,000 pesos por los impuestos y comisiones en un auto que apenas había salido de la agencia. Una lección cara, pero más barata que una vida de resentimiento. Firmé los papeles, vi cómo procesaban el cheque y salí con una cartera más ligera y la mente más clara. Vic me estaba esperando cuando regresé, sentado en su taller con aserrín en su camisa de franela y una mecedora a medio terminar entre las rodillas. Lo devolví, dije. Qué bueno, no levantó la vista de lo que estaba lijando. ¿Y ahora qué? Yo me había estado haciendo la misma pregunta toda la mañana.
Mi teléfono tenía 25 llamadas perdidas, una mezcla de Carmen y Paola. No había escuchado ni un solo mensaje de voz. No lo necesitaba. Sabía cómo iba a ser. Estás exagerando. Estás haciendo un drama. Estás haciendo que todo se trate de ti. Voy a ver a un abogado, le dije. Vic dejó de lijar y me miró por primera vez. ¿Divorcio? 28 años de matrimonio. Y ella llamó patético a un regalo de 550,000 pesos. No solo se puso del lado de Paola, se le unió enfrente de todos. Dejó la lija y se limpió las manos en los pantalones de mezclilla. ¿Estás seguro de esto? ¿No es solo por enojo? Estoy enojado, admití, pero también estoy pensando con claridad. Vic asintió. Conozco a alguien. El mismo que yo usé. Anotó un nombre y un número en un trozo de madera y me lo entregó. Licenciado Leonardo Vargas, en el centro de Querétaro. Llamé al día siguiente y programé una consulta para el final de la semana. La recepcionista me preguntó si se trataba de un asunto de mutuo acuerdo o contencioso. Le dije que honestamente aún no lo sabía, pero presentía que no sería amistoso. El despacho estaba en una pequeña plaza comercial entre un salón de uñas y una tortería. No era exactamente impresionante. El hombre en sí hacía juego con la oficina. Mediados de los 60, barba gris, lentes de lectura en la punta de la nariz. Hábleme de sus bienes, dijo después de que cubrimos lo básico. Se lo expliqué. La casa, comprada hace 22 años, pagada 9 años antes de tiempo porque trabajé horas extras cada vez que pude. El taller, que había construido de la nada con un préstamo para pymes, pagado en su totalidad hace 8 años. 2 vehículos, cuentas de Afore, una cuenta de ahorros que había estado construyendo silenciosamente durante años sin decirle a Carmen, porque ella trataba el dinero como si creciera en los árboles. Leonardo tomó notas, hizo preguntas, emitió sonidos que podían ser de aprobación o preocupación. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me estudió. Querétaro permite la distribución equitativa o compensación en caso de bienes separados, no es un simple reparto a la mitad, dijo. El juez divide los bienes basándose en lo que es justo, no necesariamente 50/50. ¿Qué significa eso para mí? Significa que podemos argumentar que los bienes que aportó al matrimonio, los bienes que construyó de forma independiente, deben jugar a su favor. Su negocio, por ejemplo, la contribución de su esposa a ese negocio sería evaluada. Ella nunca ha puesto un pie en mi taller, excepto para quejarse del olor. Casi sonrió. Documente todo. Entre más registros tenga, mejor será su posición. Yo llevaba años documentando todo sin darme cuenta. Declaraciones de impuestos, recibos del negocio, bitácoras de mantenimiento de cada vehículo que habíamos tenido. Soy mecánico. El papeleo es la mitad del trabajo. Cada reparación se registra. Cada pieza tiene su factura. Cada hora se contabiliza. Ese fin de semana, Vic me ayudó a sacar el resto de mis cosas de la casa. Carmen no estaba. Sin embargo, el coche de Paola estaba en la entrada. El viejo Honda que tanto me preocupaba, seguía quemando aceite y haciendo ruido. Vic le había pedido prestado un remolque a un amigo y lo cargamos con todo lo que era claramente mío. Herramientas del garaje, la colección que había estado armando desde mi primer trabajo a los 17 años. El sillón reclinable que me había dejado mi padre. Cuero gastado y resortes ruidosos, no valía nada para nadie más que para mí. Cajas de fotografías de antes del matrimonio. Hicimos 3 viajes. El primero fue con las cosas fáciles, cosas cuya ausencia Carmen no notaría. El segundo fue más difícil, artículos con historia compartida por los que tuve que decidir si valía la pena pelear. El tercero fui solo yo caminando por la casa por última vez. El garaje fue lo que más me pegó. Había pasado cientos de horas en ese espacio, enseñándole a Paola a cambiarle el aceite a su auto, reconstruyendo carburadores en proyectos de fin de semana, simplemente existiendo en un lugar que sentía mío. El banco de trabajo estaba cubierto de herramientas que iba a dejar. Demasiado grandes para moverlas, demasiado integradas a la casa como para llevármelas sin pelear. ¿Estás bien?, preguntó Vic cuando salí. Lo estaré.
¿De verdad vas a hacer esto?, dijo Vic mientras amarrábamos la última carga. Sí. Me dio una palmada en el hombro. Ya era hora. La demanda de divorcio se presentó el lunes siguiente. Hice que la notificaran en la casa mientras sabía que Carmen iba a estar. El notificador me llamó después para confirmar la entrega. Su voz estaba totalmente apagada, me dijo. Parecía sorprendida. Me imagino que sí. La reacción de Carmen llegó 3 días después cuando apareció en la casa de Vic sin avisar. Yo estaba en el garaje ayudándole a terminar la mecedora cuando su auto se estacionó en la entrada. El motor sonaba inestable. Podía escuchar el cascabeleo desde a 6 metros de distancia. Probablemente necesitaba bujías nuevas y una limpieza de inyectores. Pero ese ya no era mi problema. Se bajó luciendo como si no hubiera dormido. Con el cabello desordenado, el maquillaje corrido, el tipo de aspecto desarreglado que Carmen normalmente nunca dejaría que nadie viera. Por un segundo, solo un segundo, sentí algo parecido a la culpa. Luego recordé la mirada en su rostro cuando llamó patético a un regalo de 550,000 pesos. «¿Pediste el divorcio?», dijo. No fue una pregunta. Sí. Sin siquiera hablar conmigo primero. Para hablar se necesitan 2 personas que de verdad quieran escuchar. Dejaste bastante claro de qué lado estabas. Cruzó los brazos. Su movimiento defensivo de siempre. Estás tirando a la basura 28 años por una mala noche. Dejé el desarmador que tenía en la mano y le presté toda mi atención. No fue una mala noche, Carmen. Fueron 28 años de no ser valorado. Rematados por ti llamando patético a mi regalo y por nuestra hija deseando tener otro padre enfrente de todos en su cumpleaños. Ella no lo dijo con esa intención. Entonces, ¿con qué intención lo dijo? No tuvo respuesta. Vi que había desaparecido silenciosamente dentro de la casa, dándonos espacio. «Quiero la casa», dijo finalmente. «Paola y Carlos se van a casar la próxima primavera. Necesitamos el espacio para la boda». Casi me río, aparecer para regatear sobre bienes raíces cuando los papeles del divorcio aún ni se habían secado. Eso sí que era tener descaro. El licenciado Leonardo Vargas se está encargando de todo eso, dije. Que tu abogado lo llame. ¿Leonardo Vargas? Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás usando al abogado de divorcios de Víctor? Sí. Joaquín, esto es una locura. Podemos arreglarlo. Solo estás molesto. No estoy molesto, dije. Y lo decía en serio. Ya terminé con esto. Hay una gran diferencia. Me miró fijamente durante un largo momento. Buscando algo en mi rostro. Al viejo Joaquín. Tal vez al que daba marcha atrás, el que suavizaba las cosas, el que firmaba cheques para hacer que los problemas desaparecieran. Ese sujeto se había ido. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Ya veremos. Se volvió a subir a su auto y se fue. Con el motor aún cascabeleando. La miré hasta que dio vuelta hacia la avenida principal, luego volví a entrar para terminar la mecedora. Vi que estaba en la cocina preparando café. ¿Cómo te fue? Más o menos como te imaginarías. Me dio una taza. Sabes que ella va a pelear sucio. Cuento con ello. Di un sorbo. Que lo intente. Tengo 31 años de registros y a un buen abogado. Las siguientes semanas fueron un caos de papeleo y preparación. Leonardo Vargas valió cada centavo. Sacó registros que yo ni siquiera sabía que existían. Rastreó la documentación de cada compra importante, cada aportación a la casa. Cada vez que había sacado a Carmen del hoyo de las tarjetas de crédito en el que ella misma se metía. El panorama que se formó no era nada bonito. A lo largo de los años, había pagado más de 1,000,000 de pesos en deudas de tarjetas de crédito que Carmen había acumulado. Tiendas departamentales, compras por internet, comidas y cenas que sumaban miles al mes. Había estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años, y yo había estado demasiado enfocado en mantener la paz como para reclamarle.
Mientras tanto, mi negocio había estado creciendo. Automecánica Joaquín pasó de tener 3 bahías a 6, de 2 empleados a 5. El taller valía cerca de 6.800,000 pesos ahora, construido enteramente con mi reputación y mi trabajo. Carmen nunca había aportado ni una sola hora. Leonardo puso todo en una hoja de cálculo que me hizo llorar los ojos. Activos, pasivos, aportaciones, retiros. Cuando vi los números frente a frente, sentí asco. No por lo que había perdido, sino por el tiempo que había dejado que sucediera. Esto es muy sólido, dijo Leonardo, tocando la hoja de cálculo. Muy sólido. La abogada de su esposa probablemente presionará para llegar a una mediación antes de ir a juicio. Que presionen, dije. No voy a aceptar menos de lo que es justo. El taller se convirtió básicamente en mi hogar. Me enfoqué en mi trabajo, tomando cada encargo que entraba por la puerta, quedándome hasta tarde para ponerme al corriente con el papeleo, llegando temprano para preparar las bahías. Mis muchachos notaron el cambio, pero no dijeron nada. Hay algo en trabajar con motores que te despeja la mente cuando no quieres pensar en tu vida personal, la concentración que requiere rastrear un problema, seguir una falla, arreglar algo que estaba roto. Cada auto que echaba a andar se sentía como una victoria cuando todo lo demás era un caos. Una semana tuve a un cliente que trajo un viejo Mustang con el que otros 3 mecánicos se habían dado por vencidos. Se apagaba intermitentemente, sin una causa clara. El tipo de problema que te da ganas de aventar el coche a un lago. Pasé 2 días con él. Rastré el problema hasta una fisura casi invisible en una manguera de vacío que solo se abría cuando el motor alcanzaba cierta temperatura. El cliente casi llora cuando le entregué las llaves. Eso se sintió bien. Vic pasaba a visitarme todos los martes con el almuerzo. Se convirtió en nuestra rutina. Llegaba alrededor del mediodía con tortas o sándwiches de la tienda de la esquina y comíamos en mi oficina mientras me contaba sobre su último proyecto de carpintería y yo lo actualizaba sobre el divorcio. La abogada de Carmen está presionando mucho por la casa, le dije un martes. Dice que tiene derecho a ella como hogar familiar. ¿Qué dice Leonardo? ¿Podemos contraatacar? La hipoteca se pagó con mis ingresos. Su nombre está en las escrituras, pero ella nunca puso un centavo para los pagos. Vic asintió. ¿Aún tienes los registros de todo eso? Cada cheque, cada estado de cuenta bancario, cada confirmación de pago de los últimos 22 años. Sonrió. Ese es mi hermano. Paola me contactó a un mes de iniciado el proceso. Ni una llamada, ni una visita, solo un mensaje de texto con 4 palabras, esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Yo había trabajado 60 horas a la semana para darle todo lo que quería. Le pagué la universidad cuando se salió a los 2 años. Le pagué el departamento cuando no podía pagar la renta. Le pagué su auto, su seguro, su dentista. Las matemáticas no cuadraban, pero en la mente de un mimado nunca lo hacen. No respondí el mensaje. La mediación se llevó a cabo a finales de octubre. Una sala de juntas en un edificio de oficinas en el centro, todo de cristal y acabados metálicos. Carmen se presentó con su abogada, una mujer vestida muy elegantemente llamada Elena, que parecía cobrar 8,500 pesos la hora solo por hacer contacto visual. Leonardo y yo nos sentamos frente a ellas. El mediador, un juez retirado llamado Francisco, se sentó a la cabeza de la mesa como si estuviera dirigiendo un programa de concursos muy aburrido. Carmen quería la casa, la mitad de mi fondo para el retiro y una pensión alimenticia. Su abogada lo planteó como una compensación justa por 28 años de ser ama de casa y una esposa comprensiva. Mantuve el rostro inexpresivo mientras Leonardo exponía nuestro lado. Salieron a la luz las hojas de cálculo, los registros bancarios, la documentación de cada compra importante, cada deuda que yo había pagado, cada aportación que había hecho a la casa. El rostro de Elena cambió mientras revisaba los documentos. Claramente esperaba una historia diferente a la que mostraban los números. Prácticamente podías verla replanteando toda su estrategia. Mi cliente construyó su negocio de la nada, dijo Leonardo tranquilamente. Pagó la casa familiar con los ingresos de ese negocio.
Cubrió más de 1,000,000 de pesos en deudas de tarjetas de crédito acumuladas por la señora Carmen a lo largo de los años. La idea de que ahora deba entregar la mitad de todo a alguien que no aportó nada económicamente es, francamente, un insulto. La cara de Carmen se puso roja. Yo crié a nuestra hija mientras él trabajaba. Paola tiene 26 años, respondió Leonardo. No ha necesitado que la críen en casi una década. ¿Qué ha aportado usted desde entonces? El mediador pidió un receso. Salimos al pasillo y Leonardo me apartó. Van a regresar con algo más razonable, dijo. Elena sabe que su caso acaba de recibir un duro golpe. ¿Qué crees que ofrezcan? Probablemente la casa a cambio de retirarlo de la pensión. Quizás un porcentaje menor del fondo de retiro. Lo pensé. La casa donde había vivido por 22 años. Que se queden con la casa, dije. Ya no la quiero. Leonardo asintió. ¿Y el negocio? Intocable. Ella no toca el taller. Cuando volvimos a entrar, Elena presentó una oferta revisada. La casa y el 30% del fondo de retiro. Sin pensión alimenticia. Leonardo contraatacó con la casa, el 15% del retiro y un rompimiento limpio. Lo aceptaron. Al salir de ese edificio, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. La casa ya no era mía, pero había dejado de sentirse como un hogar hacía mucho tiempo. El dinero era manejable y Automecánica Joaquín seguía siendo mío. Cada llave inglesa, cada rampa y cada bahía. Vic me estaba esperando en el estacionamiento. Había insistido en llevarme. ¿Y bien? Preguntó. Ya está. La casa es suya. El taller es mío. Me dio una palmada en el hombro. Entonces vamos a celebrar. Yo invito la cena. El frío llegó temprano ese año. Las primeras heladas a mediados de noviembre, el tipo de clima que perdura y hace que todos estén miserables. Me mudé a un departamento al otro lado de la ciudad. Uno de 2 recámaras con vista al estacionamiento y vecinos que no se metían con nadie. Pasé el puente festivo de noviembre en casa de Vic, solo nosotros dos comiendo sándwiches y viendo el fútbol, porque ninguno de los dos podía cocinar nada sin convertirlo en un peligro biológico. Él había terminado la mecedora y me la entregó como si fuera un trofeo. Un trabajo hermoso, un acabado suave, perfectamente equilibrada. Madera de roble seleccionada de una maderería a 3 horas de distancia, porque Vic no hace nada a medias. Las uniones eran firmes, las curvas se sentían correctas, todo el mueble estaba construido para durar generaciones. La puse en mi balcón y me sentaba en ella todas las mañanas con mi café. Te estás volviendo filosófico en tu vejez, dijo Vic cuando me vio ahí una mañana. Estoy aprendiendo a apreciar las pequeñas cosas, le respondí. Paola se casó en marzo. No fui invitado. Me enteré indirectamente por un primo que aún hablaba con ambas partes de la familia. Una pequeña ceremonia en un jardín, el mismo patio trasero donde me había dicho que yo no era un padre decente. Es curioso cómo resultaron las cosas. Carlos, sus padres pagaron por todo, según el primo. El vestido, el banquete, el fotógrafo. Carmen aportó el lugar, que en realidad fue mi aportación ya que yo había podado ese pasto durante 22 años. ¿Pero quién llevaba la cuenta ya? Aparte de mí. No envié ningún regalo, ni una tarjeta, solo dejé pasar el día como cualquier otro martes. La primavera trajo algunos cambios. El taller estaba más lleno que nunca. La recomendación de boca en boca llenaba mis bahías con más trabajo del que mis muchachos podían manejar. Contraté a 2 mecánicos más. Jóvenes recién salidos de la escuela técnica que me recordaban a mí mismo hace 30 años. Hambrientos, ansiosos por aprender, dispuestos a dedicarle las horas necesarias. Estaba construyendo algo nuevo. No solo el negocio, sino una vida que no girara en torno a personas que no me valoraban. Me uní a una liga de boliche con Vic, lo que suena patético hasta que te das cuenta de que es solo una excusa para pasar el rato y lanzar objetos pesados a pinos de madera una vez a la semana. Nuestro equipo se llamaba Refacciones, lo que me pareció ingenioso. Éramos pésimos, consistentemente en último lugar, pero a nadie le importaba.
Eran 2 horas cada jueves en las que lo único que importaba era derribar pinos y hablar de nada en especial. Empecé a cocinar para mí en lugar de pedir comida todos los días. Resulta que no soy malo en eso cuando realmente lo intento. Se sentía bien hacer algo con mis propias manos que no involucrara motores o llaves inglesas. Incluso adopté a un perro del refugio. Un viejo y gruñón perro mestizo llamado Bruno, al que todos pasaban por alto porque buscaban cachorritos. Tenía 8 años y la personalidad de un cadenero jubilado. La señora del refugio me dijo que había estado ahí por 6 meses y nadie lo quería. Firmé los papeles esa misma tarde. Bruno y yo nos entendíamos. Ambos habíamos sido abandonados por personas que querían algo más nuevo. Y ambos habíamos decidido que quedarnos amargados al respecto era una pérdida de tiempo. No necesitaba mucho, solo comida, paseos y alguien con quien sentarse a ver el atardecer. Yo podía darle eso. Había pasado décadas haciendo más por personas que lo valoraban menos. La idea de la carpeta se me ocurrió una noche mientras revisaba declaraciones de impuestos antiguas del taller. Lo había guardado todo, cada recibo, cada estado de cuenta, cada registro de cada peso que había pasado por mis manos durante las últimas 3 décadas. Paola solía burlarse de mí por eso. Me llamaba acumulador. Decía que la gente normal tiraba esas cosas a la basura. Resulta que la gente normal no termina necesitando pruebas de que pasó toda una vida manteniendo a familiares malagradecidos. Resultó que mi paranoia en realidad era preparación. Comencé a armarlo de la misma forma en que abordaba la reconstrucción complicada de un motor, sección por sección, año por año. Los pagos de la colegiatura de la universidad de cuando se inscribió, seguidos del reembolso que nunca me dieron cuando se salió después de 2 años porque decidió que la escuela era aburrida. El pago de la renta de los 3 departamentos en los que vivió cuando no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Las primas del seguro de auto que yo seguí pagando incluso después de que tuviera la edad suficiente para pagarlas ella misma. Estaban las facturas médicas de cuando se rompió el brazo esquiando en la universidad, un viaje que también pagué. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de cuando topó al límite su primera tarjeta a los 22 años y yo la saqué del problema. Los gastos del dentista cuando se fracturó un diente y no tenía seguro. Las reparaciones de emergencia de su auto cuando ignoraba las luces del tablero hasta que algo realmente se rompía. La suma de los números llegó a poco más de 2,380,000 pesos. Eso era lo que había invertido en Paola, más allá de lo básico como comida, techo y ropa. 2,380,000 pesos, sin contar la inflación, sin contar los intereses que había perdido al vaciar mis ahorros una y otra vez en lugar de dejarlos crecer. Puse todo en una carpeta negra con separadores y etiquetas, armada como un expediente legal. Solo hechos. En la portada escribí 3 palabras, lo que di. Vic la vio durante una de sus visitas de los martes, la levantó, la hojeó y soltó un chiflido. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó. No estoy seguro todavía. Tal vez nada, tal vez todo. Eso es mucho dinero, son muchos años. Dejó la carpeta en la mesa y me miró con una expresión que no supe leer. Sabes que esto no cambiará su manera de ver las cosas. Lo sé, pero tal vez cambie la forma en que los demás ven las cosas. Se quedó callado un minuto. Luego asintió. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Mándaselo a la gente que importa. Deja que los hechos hablen por sí mismos. La oportunidad se presentó 6 meses después, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Paola y Carlos compraron una casa. Me enteré por el mismo primo que me mantenía al tanto de las cosas de la familia. Un lugar bonito en un fraccionamiento en el lado norte de la ciudad. 3 recámaras, cochera para 2 autos. El detalle de comprar una casa es que necesitas buen crédito y un ingreso sólido. El trabajo de seguros de Carlos no precisamente dejaba la gran cosa, y Paola trabajaba medio tiempo en una boutique, ganando apenas un poco más del salario mínimo. Entonces, ¿cómo lograron dar el enganche? Los números no cuadraban, y yo soy bueno con los números. El primo me rellenó los huecos. Carmen había sacado un préstamo hipotecario sobre la casa que yo le había dejado. Usó el dinero para ayudar a Paola y Carlos con el enganche.
680,000 pesos pedidos contra la plusvalía que yo había construido con 30 años de trabajo como mecánico y horas extras. La misma casa que yo había terminado de pagar antes de tiempo. La misma casa de la que me había ido para mantener la paz. Ahora financiando a otra generación de mantenidos. No debería haberme sorprendido, pero al escucharlo en voz alta, al escuchar que mi trabajo se había convertido en un regalo para la hija que públicamente deseó tener un padre diferente, algo dentro de mí simplemente se apagó. Vic notó el cambio cuando me visitó ese martes. «Tienes esa mirada», me dijo, dejando su sándwich. «¿Qué mirada?» «Esa que pones justo antes de hacer algo muy inteligente o muy estúpido». Me estudió por un segundo y luego asintió. «Cualquier cosa que estés planeando, solo asegúrate de poder vivir con ello después. Esa es la única regla». Podía vivir con ello. Ese era el asunto. Había pasado 28 años mordiéndome la lengua y viviendo con decisiones que yo no tomé. Esta sería mía. Hice copias de todo lo que había en la carpeta. 27 páginas de documentación, más una carta de presentación explicando qué mostraba cada sección. Luego lo envié a las dos únicas direcciones que importaban. A la hermana de Carmen, que siempre había parecido entender mi lado de las cosas, y a los padres de Carlos, quienes aparentemente pensaban que habían criado a un hijo independiente que se había casado con una mujer independiente. No incluí un remitente, ni tampoco una nota pidiendo lástima o comprensión. Solo los hechos expuestos claramente y dejar que la gente sacara sus propias conclusiones. A partir de ahí, se corrió la voz como sucede con todo en las ciudades pequeñas. Alguien le dice a alguien que le cuenta a alguien más, y en menos de una semana la mitad de la gente ya sabe tu vida. Todo empezó a desmoronarse en el transcurso de una semana. Los padres de Carlos llamaron a Paola exigiendo respuestas. ¿Por qué habían escuchado que Joaquín había pagado su universidad, su departamento, su auto? ¿Por qué habían creído que Paola era económicamente independiente cuando los números decían lo contrario? Habían ayudado a pagar la casa de su hijo, solo para descubrir que su nuera venía con mucho más equipaje del que se había anunciado. Las conversaciones no fueron agradables. La madre de Carlos, por lo que escuché, usó la palabra engañada al más de una vez. Su padre hizo preguntas muy directas sobre qué otras sorpresas se venían. La hermana de Carmen llamó a Carmen. Y eso tampoco salió nada bien, según el primo. Muchos gritos, muchas acusaciones, años de drama familiar finalmente estallando. Al parecer, Carmen le había estado diciendo a su lado de la familia que yo era el loco, que había abandonado a mi familia por nada. La carpeta contaba una historia diferente. Su hermana empezó a hacerle preguntas que Carmen no quería responder. Carlos también empezó a hacer preguntas que Paola no quería contestar. El primo dijo que había tensión, peleas, largos silencios que se extendían por tardes enteras. La luna de miel de los recién casados había terminado, reemplazada por lo que pasa cuando te das cuenta de que tu pareja venía con un historial mayor al que te habías anotado. Aparentemente, los padres de Carlos presionaron para que fueran a terapia de pareja. Paola aparentemente les había dicho que no se metieran. Ya imaginarás cómo resultó eso. Escuché todo esto de manera indirecta por los chismes de la familia. No me acerqué, no me regodeé, no hice nada que pareciera que me estaba burlando. Aquí está el detalle con los hechos, no necesitan que los defiendas. Tú los pones sobre la mesa y dejas que la gente haga los cálculos. Carmen podía inventar la historia que quisiera, pero no podía discutir con los estados de cuenta bancarios. Paola podía decir que era independiente todo el día, pero los recibos decían otra cosa. Carmen intentó contactarme una vez. Dejé que entrara al buzón de voz. El mensaje fue corto: espero que estés feliz con lo que hiciste. Y genuinamente lo estaba. La confrontación ocurrió un domingo por la tarde a finales de otoño. Estaba en mi balcón con Bruno cuando un coche se estacionó en mi complejo de departamentos. El coche de Paola, el mismo Honda por el que me había preocupado por años, que de alguna forma seguía andando. Se bajó despacio, como si no estuviera segura de querer estar ahí. Se tomó su tiempo caminando hacia mi edificio y luego subió las escaleras. El golpe en mi puerta fue vacilante. La abrí y miré a mi hija por primera vez en más de un año.
Se veía demacrada, mayor de 27 años. El tipo de cansancio que adquieres cuando descubres que el mundo no te va a dar lo que quieres. ¿Puedo pasar?, preguntó. El balcón está bien. Nos sentamos ahí, ella en la silla de sobra, yo en la mecedora que Vic había fabricado. Bruno la olfateó una vez, decidió que no valía su tiempo y se dirigió de regreso a su cama junto a la puerta de cristal. Los papás de Carlos ni siquiera quieren hablar con nosotros, dijo ella. Están furiosos. Creen que mentí sobre todo. ¿Lo hiciste?, evadió la pregunta. No necesitaban saber todas esas cosas viejas. El pasado es lo que construyó tu presente. ¿Crees que ese enganche salió de la nada? Esa casa que tu madre hipotecó, yo la pagué con mis manos. Cada peso que ella te dio empezó conmigo. No tenías que contárselo a todo el mundo. No, coincidí. No tenía que hacerlo. Pero tú tampoco tenías que llamarme un padre patético frente a tus amigos. Las acciones tienen consecuencias. Eso es algo que debiste haber aprendido hace mucho tiempo. Se me quedó mirando, y por un segundo vi a la niña que había chocado su bicicleta y había venido corriendo a mí con las rodillas ensangrentadas. La niña que confiaba en que yo arreglaría todo. Lo siento, dijo. Sé que no arregla nada, pero lo siento. ¿Sientes que haya pasado o sientes que te hayan cachado? La pregunta se quedó flotando en el aire. No tuvo una respuesta rápida, lo que me dijo todo. Quiero arreglar esto, dijo finalmente. Quiero a mi papá de vuelta. Me mecí lentamente. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dije. Yo nunca me fui. Tú me echaste. Tú y tu madre paradas en la entrada de la casa dejando claro que nada de lo que yo hiciera iba a ser suficiente jamás. Te di 26 años de mi vida y me los aventaste en la cara porque compré la marca de coche equivocada. Fui estúpida. Fui una malcriada. Lo entiendo ahora. ¿En serio? Porque hay una diferencia entre saber algo y realmente entenderlo. Puedes saber que lastimaste a alguien sin entender por qué dolió tanto. Se limpió los ojos. ¿Qué quieres que haga? Solo dímelo y lo haré. La miré directo a los ojos. Mira, ese es el problema. Quieres que te dé un guión, que te diga cómo actuar, para que todo vuelva a ser como antes. Pero ese, como antes, eras tú quitándome y yo dándote hasta quedarme sin nada. Y luego, ¿qué? ¿Quieres arreglar esto? Gánatelo. No te limites a aparecerte con un lo siento esperando que todo esté bien. Empieza por ser alguien que entienda el valor de lo que tiró a la basura. Cuando puedas mirarme a los ojos y decirme que has cambiado en verdad, no solo de que te sientes mal, entonces a lo mejor hablamos. Y si lo hago, entonces a lo mejor tendremos una conversación. Pero no hago promesas y no me voy a quedar sentado esperando mientras decides si valgo el esfuerzo. Ahora me pongo yo primero. Si eso es muy difícil para ti, ahí está la puerta. Se quedó ahí sentada un rato analizándolo. Podía ver que quería discutir, que quería defenderse, pero se contuvo. Tal vez finalmente había aprendido que con esa actitud no iba a ganar esta vez. Lo intentaré, dijo en voz baja. Intentarlo es un comienzo. Se fue unos minutos después, con la cabeza baja. Sin abrazos, sin grandes promesas, sin ninguna de esas dramáticas escenas de reconciliación que yo esperaba a medias. Solo caminó a su auto y se alejó. El motor seguía sonando mal. Probablemente seguiría así hasta que ella aprendiera a cuidar de sus cosas por sí misma. Bruno volvió a salir y se tiró a mis pies. Le rasqué detrás de las orejas y vi cómo se desvanecía la última luz del día. No sabía si Paola realmente cumpliría. No sabía si tenía lo necesario para cambiar de la manera en que se requiere para arreglar las cosas de verdad.